náyades se esconden en sus arroyos y río, sátiros corretean por los campos verdes y dorados, deleitándose de las maravillas naturales de Villar de la Yegua, pueblo situado a 112 kilómetros de Salamanca. Su término colinda al norte con el de San Felices de los Gallegos, perteneciente a la comarca del Abadengo, mientras al este limita con el de Castillejo de Martín Viejo, al oeste con el de Villar de Ciervo y Aldea del Obispo, confinando al sur con el de Villar de Argañán. Pertenece a las tierras conocidas bajo el nombre de Campo de Argañán, situadas en la raya con Portugal. Por su situación al norte de la comarca, debido a las características geomorfológicas de Villar de la Yegua, la demarcación posee una variedad de hábitats y climatología, al verse influenciada por las arribes del Águeda, que comienzan en el territorio a partir del paraje de las Espundias, donde el río empieza a encajonarse. Su término, de 55,80 kilómetros cuadrados, se ensancha por la zona sur, la más alta de todo el territorio, si bien no supera los 800 metros de altitud. Una de las mayores alturas está en Los Gorrones, punto geodésico con 752 metros sobre el nivel del mar. Al norte hallamos la zona más baja de todo el término, que desciende hasta los 500 metros, donde el Águeda ya ha erosionado la zona, encajonándose poco a poco. El norte del término es el más arbolado, siendo más fácil el trabajo agropecuario en las zonas más meridionales. Quizás por ello las tres poblaciones del término, Villar de la Yegua y sus dos alquerías, Barquillo y Serranillo, se encuentran en esta área. En su formación fue importante la orogénesis herciniana. Se elevaron las formaciones del sistema central y se modeló la meseta. En la circunscripción de Villar de la Yegua se produjeron varias ondulaciones, algunas fracturas en la parte septentrional a medida que nos acercamos al río Águeda. Estas fracturas se agravaron con la influencia de la orogénesis alpina, producida 2 eras después, a lo largo del Terciario. El río Águeda, en su búsqueda hacia el mar, aprovechó las fracturas producidas en el material hercínico, predominante en la comarca. Durante los últimos años del Terciario y a lo largo del Cuaternario, la erosión del cauce del río fue constante, dejando imágenes inigualables en las rocas graníticas de su curso. Lo mismo sucedió en la penillanura, plagada de regatos y arroyos. Los materiales aluviales fueron erosionando el terreno, a lo que también ayudó el desgaste eólico, dando como resultado un suelo de escasa profundidad, con un pH ácido, donde se asientan buenos pastizales. La erosión provocó el afloramiento en superficie del material rocoso, granitos, neis, cuarcitas y pizarras, materiales comunes en sus construcciones. Muchos son los arroyos del término que conforman una completa red hidrográfica de curso irregular. Suelen desecarse con el estiaje. El arroyo de los Pinos desemboca en el arroyo de los Larios. Envuelven las casas del Barquillo a 734 metros de altitud. Son los dos que discurren por el suroeste del término. El arroyo de Malpicas de Martillán irriga el sureste de la demarcación, mientras el del Cazo del Águeda hace lo propio un poquito más al norte, entre la alquería del Serranillo y el lugar de la Copera. Por las tierras del norte corre el Caño del Álamo. Nace en las cercanías del Caño de Valdespino, cerca de Villar de la Yegua, y también el Regato del Cubo, que circula por el lugar del mismo nombre. Desemboca como todos en el Águeda, junto a las ruinas del molino de la Lagunilla. Eran muy comunes los molinos a lo largo del río. Tan solo dentro del término encontramos 7, en ruinas, esqueletos que recuerdan el imprescindible trabajo de estas ideadas construcciones, a veces con forma de barco, otras con potente tajamar contracorriente. Ambas conclusiones arquitectónicas, con la función de romper las aguas a su paso y reducir la incidencia erosiva del agua, bien valen un recuerdo para estos ancianos de las aguas. El molino del Pisón Viejo, el de Valcaro, el de Gerveduero, el de Valdespino, el de la Copera y el de la Conejera, hoy ya no muelen los granos que se recogían de sus campos. Sin embargo, la importancia del agua no se demuestra únicamente en los arroyos y ríos. Un gran número de fuentes y manantiales nos sorprenden en nuestro paseo por Villar de la Yegua. Resaltamos la fuente del Rodeo y el manantial del Monte, al norte, junto a la fuente del Pocho, al sur. Una rica fauna corre, vuela o nada por sus pagos, cielos y aguas, fauna propia de las arribes en el curso del Águeda o en la penillanura. Animales como el jabalí, el zorro, la jineta, el conejo y la liebre comparten el territorio.
Las bogas, anguilas y nutrias nadan en los ríos, mientras surcan entre nubes águilas de varias especies, lechuzas, halcones, algún buitre o las más comunes perdices, palomas torcaces y cigüeñas blancas. Animales que se esconden entre los campos de cereales que rodean el núcleo rural de Villar de la Yegua, entre las encinas y robles de sus dehesas, al noroeste del término, o en los bosques de ribera. Por las laderas podemos ver algún piorno y algún quejigo. Chopos, álamos y sauces son algunas de las especies que divisamos en las riberas del Águeda y los diversos arroyos del territorio. Al sur de la demarcación, cercano al pueblo de Barquilla, son habituales varias manchas de pinos y algún castaño, recuerdos de tiempos pretéritos, cuando esta especie era común en el lugar conocido como el Castañar, con 766 metros de altitud. Paseando por las cercanías del Águeda, nos llaman la atención la proliferación de viñedos en el lugar, como parte de su quehacer agrícola. Estos pagos están dominados por un clima mediterráneo de interior, con moderaciones en las zonas ribereñas, que le confieren un carácter casi microclimático, con veranos calurosos e inviernos más moderados que en la penillanura, donde son fríos y duros, temperaturas que pueden descender de los 8 grados bajo cero. Igualmente son comunes las heladas, rondan los 90 días. Las estaciones equinocciales son cortas, coincidiendo con los meses de lluvia, favoreciendo el laboreo agrícola. Las precipitaciones no sobrepasan los 600 milímetros anuales. El clima ha cambiado mucho desde que hace unos 18.000 años se asentaran en la zona los primeros hombres. Fue durante el Paleolítico Superior cuando estos moradores aprovecharon los cauces del río, como el de Siega Verde, para asentarse temporalmente. La razón primordial es la abundante caza existente en el lugar y la facilidad de éxito, que intentaron enaltecer con las pinturas del yacimiento arqueológico, uno de los más importantes de la época, tanto por su cantidad de figuras como su posición exterior y la realización de las mismas por incisión, unas de trazo continuo, otras punteado, sobre planchas de pizarra. La variedad de figuras representadas es amplísima, desde cabras y ciervos hasta bisontes y renos, pasando por los desaparecidos rinocerontes lanudos. Su función era mágico-ritual, un llamamiento a una prolífera caza, ídolos de la madre naturaleza, la gran diosa junto al sol y la luna, representaciones del día y de la noche, ídolos que se fueron redefiniendo con el tiempo. Al lado del yacimiento, un importante puente sobre el Águeda, de gran altura, con 4 arcos a cada lado, de igual tamaño, y pilares crecientes hacia el cauce. Amparan un arco central rebajado, pero de triple anchura, en cuyas enjutas se refuerza con 3 arquillos. Data de la primera mitad del siglo XX y a su vera se ha realizado tras el descubrimiento de las pinturas en 1988 por Manuel Santonja, un aula prehistórica donde el visitante tiene la posibilidad de adentrarse en el maravilloso mundo del hombre primitivo. Los dioses evolucionaron, mutaron a nuevos ídolos, coincidiendo con el cambio del Paleolítico al Neolítico, de una economía depredadora a otra productiva. Nuevos pueblos llegaron a estas tierras. No se han conservado monumentos megalíticos en el término, si bien no sucede lo mismo en los pueblos colindantes. El padre Morán cita en la reseña histórico-provincial de Salamanca el dolmen de Hurtada, en Sexmiro, hoy alquería de Villar de Argañán. Los betones dejaron su impronta en la zona en forma de esculturas animalísticas con función discutida, quizá también ídolos cinegéticos, y castros, fortificaciones en cerros y otros lugares defensivos. En el término de Villar de la Yegua aún se conocía una pieza de estos berracos, que se hallaba en una casa de Barquilla. Según César Morán, fue utilizada como poyo. Los betones eran un pueblo esencialmente ganadero que supo aprovechar las virtudes de estas tierras, dejando unos modos de hacer y unas instalaciones agropecuarias de gran interés que han derivado hasta nuestros días, manteniendo algunas constantes. Después llegaron los romanos. En las cercanías de Villar de la Yegua han aparecido algunas estelas romanas, como las que con disco solar, reminiscencias paganas celtas, hallamos en la calle Larga. También el nombre nos podría remitir a esos primeros siglos de nuestra era, pues el vocablo villar deriva de la voz latina villaris, viene a significar población en general, conjunto de villae. Los expertos relacionan este toponímico con la existencia en el lugar de un asentamiento, al menos tardorromano.
La factibilidad de este hecho queda patente en la ubicación del pueblo, en un espacio abierto y bastante llano, cercano a la ribera, un lugar ideal para la economía de la villa. La segunda parte del nombre, de la yegua, se sabe que fue utilizado en los primeros años de la Reconquista, cambiando tempranamente al de Carabeo, en honor al señor don Juan de Carabeo, jefe de milicias en la batalla del Salado, del 1340, junto a Alfonso XI. Siglos más tarde volvió a la jurisdicción real, conociéndose a finales del 18 como Villa de Realenga. Durante el 19, gracias al derecho de tanteo que los pueblos tenían sobre sus tierras, sus vecinos recuperaron la potestad sobre el mismo, volviendo a cambiar el nombre al primero conocido, Villar de la Yegua. Continuemos con su historia más remota. Los romanos fueron expulsados de la península por los pueblos godos y estos a su vez, tras casi 3 siglos, sufrieron el azote de las huestes de Tarik, lugarteniente de Muza, a lo largo del 711. Toda la zona del oeste salmantino pasó a pertenecer en el 756 al primer Emirato Independiente de Córdoba, bajo el poder de Abderramán I. Nada se sabe de estos años. Seguramente olvidadas, estas tierras seguirían una vida parecida a la llevada hasta el momento, únicamente interrumpida por leyendas, unas perdidas, otras transformadas. Los conatos de Reconquista llegaron hasta la zona, aunque sin éxito, provocando que toda la franja, a la margen izquierda del Duero, se convirtiera en tierra de nadie. En el 1085 Alfonso VI conquista Toledo, afianza la línea del Tajo, redibujando la frontera, impulsándose la Reconquista. Villar de la Yegua tendrá que esperar unos años para su repoblación. Fue efectuada durante el reinado del leonés Fernando II, al igual que Ciudad Rodrigo, corriendo el último tercio del siglo XII. Esta repoblación no solo se vio motivada por las luchas contra los reinos musulmanes, cada vez menos peligrosos en la zona, sino sobre todo por la nueva frontera creada con el reciente reino de Portugal, independizado en 1009 tras la muerte de Alfonso VI, gracias al poder adquirido por Enrique de Borgoña, señor del Condado de Portugal y primer monarca del país vecino. Una frontera que dio más problemas de los pensados, conflicto casi perpetuo que ha culminado no hace más de 125 años. Villar de la Yegua, al igual que el resto de los poblados del entonces conocido como Sexmo o Campo de Algañán, fue lugar de realengo, dependiendo directamente de la corona, gracias a la disposición de don Sancho, hijo de Alfonso X, otorgada en 1282. Más tarde, Villar de la Yegua fue concedida a don Juan de Carabeo, en forma de señorío, durante el siglo XIV. Desde entonces este pueblo de la raya de Portugal se vio afectado por los conflictos con dicho país. Primero fue la Guerra de Secesión, donde se libraron duras batallas desde 1640 hasta que se firmó la paz con la que Portugal alcanzó la independencia en 1668, tras haberse unido al Reino de España durante el reinado de Felipe II. Durante esta contienda corrió la misma suerte que pueblos como Hinojosa, Fregeneda o Aldea del Obispo. Nuestra villa fue saqueada e incendiada. La segunda contienda de interés acaeció pocos años después. Fue la Guerra de Sucesión por el trono español, durante el primer lustro del 1700, conflicto en el que Portugal aspiraba a ampliar sus fronteras, incluyendo territorios de la raya. Se tradujo en pequeñas escaramuzas sin relevancia. La situación bélica se estabilizó por el momento, viviendo los pueblos de la zona una recuperación económica y poblacional. En el libro del Bastón, de la villa de Ciudad Rodrigo, publicado en 1770, se describe el pueblo diciendo: Villa de Realenga, dista de la capital 4 leguas, tiene 84 vecinos con su iglesia parroquial, hace de cabida 3.952 fanegas, la una en huertos para hortalizas, 1.678 de sembradura de trigo, 789 de pastos y las 264 que ocupa un monte de encina, cuya madera aprovechan para su consumo y aperos de labor. Se cosechan al año por un quinto 2.796 fanegas de trigos, 2.335 fanegas de centeno, 220 de cebada, 25 cántaros de aceite y 200 cántaros de vino que consumen los vecinos. Sus ganados consisten en 357 reses vacunos, 262 lanares, 186 cabrío, 521 de cerda, 28 caballar
y 32 jumentos. El lanar produce al año 420 arrobas. El camino empezado con la nueva dinastía, de ideas frescas y renovadoras, se vio truncado a finales del 18 por la crisis del reinado de Carlos IV y posteriormente con la invasión francesa. Fue una guerra cruenta que sacudió violentamente el oeste salmantino, una de las zonas con más actividad bélica. En el término de Barquilla, hoy incluido en el de Villar de la Yegua, aconteció una de estas batallas, cerca del lugar conocido como El Castañar. Pocos datos se conocen de la refriega, aunque sí se tiene constancia de las tropelías llevadas a cabo por los franceses a su paso por las 3 localidades existentes en el término: Barquilla, Serranillo y Villar de la Yegua, saqueadas, desabastecidas de grano y bienes, constante en el paso de los ejércitos franceses por los campos españoles. Tras la restauración borbónica, aconteció un siglo de cambios y avatares políticos. En el Diccionario Geográfico Histórico y Estadístico de España, del 1848 al 1850, Pascual Madoz dice de Villar de la Yegua: villa con ayuntamiento al que está agregada la alquería de Mezquita, en la provincia de Salamanca, partido judicial y diócesis de Ciudad Rodrigo, 3 leguas, audiencia territorial de Valladolid y Consejo General de Castilla la Vieja. La villa tiene 125 casas de mediana construcción, formando cuerpo de población. Las calles, aunque llanas, son incómodas. Hay una fuente de cuyas aguas usan los vecinos, una escuela de instrucción primaria medianamente concurrida, una iglesia parroquial, San Juan Bautista, servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordinaria, y un cementerio bien situado. Producción: mucho trigo, centeno, algarrobas, cebada y garbanzos. Hay ganado lanar, vacuno, cabrío, de cerda y caza de conejos, liebres y perdices. Población: 130 vecinos, 640 almas. Riqueza productiva: 1.001,25 reales. Impuestos: 44,411 reales. La mejoría económica, unida a los avances en cuestión médica y sanitaria, provocaron un alto descenso de la mortalidad, especialmente infantil, motivando un ostensible aumento de la población. Este no se notó tanto en Villar de la Yegua debido a focos de epidemia. Escribe Vázquez de Parga que en 1885 el número de habitantes es de 680. Nos sorprende este pueblo por el equilibrio y mantenimiento de una constante poblacional. 720 habitantes durante las primeras décadas del siglo XX. No creció ostensiblemente hasta los primeros años de la posguerra. Comenzó a crecer ligeramente, llegando a los 817 moradores en el 1950. El censo demográfico más alto alcanzado por Villar de la Yegua. Desde entonces, este pueblo, con una economía esencialmente primaria, se vio involucrado en la crisis demográfica que afectó al mundo rural, provocada por la mecanización del campo. Un irremediable descenso en el que también se vieron inmiscuidas las localidades de Barquilla y Serranillo, aún independientes de Villar de la Yegua. En 20 años disminuyó hasta un 50% la población, situándose en 1970 en 418 habitantes. Casi todos buscaron una mejor vida en las zonas industriales europeas y españolas, destacando la colonia catalana. La emigración tuvo un receso causado por la crisis del petróleo del 73, si bien la población siguió descendiendo. En 1980 se incluyó en el padrón municipal las localidades de Barquilla y Serranillo, anejo de la anterior desde el siglo XIX. Provocó que el censo aumentase hasta los 426 potrosos, barquillanos y serranillos. Desde entonces la tendencia descendente de la población no cesó, si bien ahora las causas radican en la baja natalidad y el envejecimiento, motivos que provocaron un descenso en 1990, bajando a los 340 vecinos. En el 2001 estaban censadas 285 personas, moraban en 130 hogares. Hoy día son 242 los habitantes del ayuntamiento, distribuyéndose de la siguiente forma: 33 en Serranillo, 54 en Barquilla y 155 en Villar de la Yegua. Son las gentes que quedan para mantener vivas aún las tradiciones que durante siglos se han celebrado en la demarcación. El recorrido por sus campos ha terminado. Le toca el turno a la villa. Apreciamos que su entramado de calles es irregular, dibujando su perímetro una forma ovalada.
En el centro, la iglesia preside el conjunto, creándose alrededor la Plaza de la Constitución, con el ayuntamiento. Es el punto administrativo de la villa. En torno a ella se desarrolló el núcleo inicial, caracterizado por una gran cantidad de corrales, pequeños prados y huertos que hallamos en el interior del casco. Se organiza el pueblo a partir de la calle Larga, cruza la localidad de sureste a noroeste. Mediante calles irregulares se une con la calle El Tejar, al este, que alberga gran parte de la población actual. Al oeste, la calle del Santo comunica con la ermita, ubicada al otro lado de la carretera que une con Villar del Ciervo al oeste y Serranillo al este. Paseamos por las calles Larga, El Santo, Ermita, Tejar, Fuente Nueva, Salas Pombo, General Mola, Caño, San Juan Bautista, Infantas, Travesía y Don Benito. Calles de un sabor antiguo. Aún conservan una importante representación de la arquitectura popular, desde los prados con paredones de piedra en seco, con puertecilla dintelada, hasta las casas bien revocadas, con sillares graníticos en las esquinas y vanos, pasando por estancias agropecuarias que levantan sus muros con lascas de piedra y piedras irregulares de granito que se convierten en sillarejo en las aristas. Un elenco fantástico donde deleitarnos con los hitos del ayer que perviven fusionando pasado y futuro, como también vemos en sus prados circundantes carros de los de antes y máquinas limpiadoras obsoletas. Perviven junto a las tecnologías agrarias más modernas. Son comunes las casas de una sola planta, con amplios tejados que vuelan sobre el corral originando tenadas, decorados por parras, enredaderas y tiestos repletos de plantas que en los meses de calor muestran sus flores, llenando de colorido las noches de tertulia. Son vestíbulo y antesala de las antiguas dependencias ganaderas, corralones que comunican directamente con las vías, mediante grandes portalones con tejaroz sobre vetustos maderos. Casi todos están cerrados, ya no salen los carros de su interior. La modernización de las instalaciones ha puesto el candado a estos espacios. Las casas tienen un espacio predominante, la cocina. Resaltamos las chimeneas que las cubren, al exterior decrecientes, al interior grandes tiros, son la seña de identidad de la casa. Edificaciones del pasado se entremezclan con edificaciones del presente, sencillas pero acordes a las nuevas necesidades y con óptima organización. Favorecen sin duda la habitabilidad. A caballo entre ambas, el ayuntamiento, de mediados del siglo XX, destaca por el retranqueo de su profunda fachada, con soportal articulado mediante 3 grandes arcos rebajados. Apoyan en los machones laterales y en 2 bajos pero recios pilares, todo ello de granito en el piso inferior. Sobre este el balcón consistorial con las banderas, flanqueado por una ventana a cada lado, sus muros encalados, salvo esquinas y marcos de ventanas, con buenos sillares. Sobre el banco un frontón partido alberga el reloj, coronándose por un férreo armazón con campanil, ambos regidores de la vida de los potrosos. Sobre la fachada unos pollos nos recuerdan los encontrados por las calles, al pie de la puerta, testigos mudos de charlas y chismorreos al son de la labor o la apacibilidad del fresco en las noches de verano. En el camino del Legio hallamos un viejo potro de herrero, con sus pivotes de granito, perfectamente conservados. Silenciosos, son testigos del ocaso de un oficio, el del herrero, y cerca de allí la Fuente Nueva, una de tantas con que cuenta la localidad. Es la fuente del lugar a la que se han añadido 2 columnas y una reja que hacen que pierda la estética de otros tiempos. El agua sigue presente en la fuente ubicada en el Toral, antigua vasija de la que emana un chorro vertical. Es exclusivamente decorativa. Descendemos. De repente encontramos el caño, de singular belleza. Posee vaso rectangular de baja altura y un prominente hastial del que emana el chorro. Construido en sillares graníticos, presenta moldura curva a los lados y frontón curvilíneo coronando. Cada vez son menos las reses que se ven bebiendo de su agua, pues menor es la cabaña ganadera. Aún hoy día las gentes de este pueblo viven del campo, de la agricultura y de la ganadería. También ha descendido el cultivo del trigo a favor de la cebada y la avena, fantástica para forraje. La fe se hace presente en la iglesia, la ermita y el Vía Crucis, que culmina en esta. La iglesia está dedicada a San Juan Bautista. Data de principios del siglo XVI. Suponemos sustituya a otra edificación anterior, en el mismo lugar.
Una nota del libro de fábrica del 1535 señala que la torre campanario se pagó a Hernando Güemes. Tan solo se tiene constancia de la realización de los pies, donde está la torre. Hasta mediados del 16 no se debió concluir la reconstrucción del templo. De tal forma, en 1566 volvieron a aparecer en los libros de fábrica nuevas notas de pago, dejando constancia de la conclusión del cuerpo de la iglesia. Ha llegado en bastante buen estado hasta nuestros días, teniendo en cuenta las tropelías que ha sufrido en las diversas guerras. Resaltamos la portada sur y la torre campanario a los pies, también con acceso porticado al templo. La torre posee recios muros, con único cuerpo rematado en un sencillo antepecho, al que se le suma la espadaña, también de gran sencillez y equilibrio en su composición, propios del incipiente Renacimiento. El pórtico es de poca profundidad, creado mediante bóveda de medio cañón, cuyo arco exterior moldurado se ribetea con billetes. Al interior del pórtico, entre el vano de ingreso y la bóveda, un óculo ilumina tenuemente los pies del templo, mientras en la parte superior de la torre, la espadaña, con sus dos vanos y correspondientes campanas, se remata en un frontón decorado únicamente con otro vano semicircular. Se corona todo el conjunto con una estructura de forja con su campana y cruz. A la derecha de la espadaña, el remate de una torrecilla da una nota de singularidad al campanario. Cubre mediante cupulín granítico el espacio de la escalera de caracol por la que se accede a la terraza de la torre. En el lado sur, otra portada pórtico, no menos interesante, se alza aneja al muro perimetral, a modo de arco triunfal de único vano. Hoy se apoya en el exterior de la capilla dedicada a la Dolorosa, añadido de finales del 16 o principios del 17, en perfecta consonancia con el resto del templo. La portada destaca por el arco de medio punto que sobresale al exterior. Apoyado en línea de imposta, posee amplias dovelas que presentan elegantes molduras de una finura sobresaliente. Es de única planta, hecho que se aprecia también al exterior, donde destacamos su cimborrio con linterna. Bajo él, al interior, el altar. Tras él, cerrando la iglesia por el este, una rectangular cabecera con maravilloso retablo barroco. Tanto al presbiterio como a la capilla mayor se accede mediante sendos arcos de medio punto, a modo de arco triunfal, el primero de mayores dimensiones que el segundo. Descargan ambos en contrafuertes al exterior. Del interior nos agrada sobremanera el retablo del altar mayor. Se trata de un retablo barroco de finales del 17. Consta de único piso, más ático, separados por poderoso entablamento. Tiene 3 calles armonizadas mediante columnas salomónicas, separadas ostensiblemente del muro, provocando fuertes efectos de luces y sombras. Está profusamente labrado a base de hojarascas y rocallas, con verdadero sentido de horror vacui, otra característica definitoria de su barroquismo. En cada una de sus calles se abre una hornacina con ménsula en la base, sobre la que reposa una excelente talla de San Sebastián a la izquierda, la Virgen con el Niño a nuestra derecha y San Juan Bautista en la calle central, sobre el sagrario. Rematan las esquinas bellos jarrones apoyados sobre el entablamento de las columnas, delante del ático, presidido por un excelente crucificado, flanqueado por pilastras. Soportan un frontón semicircular que excede de su marco. El ático se une al cuerpo del retablo mediante elegantes y comedidas volutas. Su estado de conservación es bastante bueno, especialmente su policromado. A la derecha del altar, un Cristo procesional del siglo XVI acompaña las liturgias durante el año. El retablo mayor no es el único de la iglesia parroquial. Destacamos otros 2, sitos a ambos lados del arco del presbiterio, igualmente barrocos y de buena calidad. Curiosas vidrieras cierran algunos de los vanos cercanos a la cabecera. Son vidrieras emplomadas dedicadas a San Juan Bautista, San Sebastián, el Espíritu Santo y Dios Todopoderoso. De vivos colores y ecléctica factura, creemos sean buenos ejemplos de mediados del XX.
El Vía Crucis nos señala el camino entre la iglesia y la ermita, un paseo de fe hasta un entorno fantástico que estremece nuestros sentidos. Es una preciosa y coqueta ermita entre un Edén floral. Tiene única nave más cabecera, que resalta notoriamente en alzado. Se abren en sus laterales dos óculos que surgen entre el revocado. Dos cuerpos preceden a la cabecera, que comunica mediante arco triunfal. Este descarga en uno de los dos contrafuertes que hallamos en cada lateral. Sin embargo, lo que verdaderamente la hace singular es su pórtico de entrada, un cuadrado perfecto, abierto al mundo mediante tres arcos de gran luz y equilibrio. Los laterales presentan un murete posterior a la construcción. Techada la ermita a dos aguas con teja árabe, el pórtico remata en cada una de las esquinas con un jarrón, mientras en el vértice nos aguarda y saluda una fina cruz. Al interior, nuestro Señor Cristo crucificado, a quien se dedica la ermita. Delante de ella, el restablecido Calvario avisa al viajero a dónde está llegando, al humilladero, mientras los escalones de su pedestal sirven de descanso a los paseantes. Hemos hablado de Villar de la Yegua, pero no menos interesantes son Barquilla o Serranillo, lugares con pareja historia y tradiciones que siguen similares modos constructivos, apreciable en los paredones con puertas adinteladas, casas y caños, siendo los de Barquilla de trazas similares a los de Villar. Presentan un plano irregular, desorganizado. Resaltamos la iglesia de Barquilla, junto a la bella plaza, que, como dicen en el lugar, tiene la iglesia al derechas y el campanario al revés. Sigue la tipología de la levantada en Villar de la Yegua, pero de menos dimensiones. Resaltamos la torre campanario a los pies, con espadaña que cobija las campanas y singulares escaleras de acceso por su disposición exterior. Económicamente similares, en Barquilla se abrieron unas minas a finales de los años 30. Algunos comentan que fueron explotadas por alemanes. Tras unos años cerradas, volvieron a abrirse en 1965, dando trabajo a buena parte del pueblo, hasta que se abandonaron definitivamente. Ahora permanecen en ruinas. Aún los más atrevidos pueden ver las galerías y estructura de la mina. Unos científicos hallaron un nuevo mineral por la zona. Lo llamaron barquillete. Barquilla con las minas y Serranillo con la siega verde han completado el paisaje del municipio de Villar de la Yegua, animal que en corbeta preside su escudo de único campo, coronado por la corona real. Una demarcación de lugares únicos, tocados por el reloj de arena que no ha querido dar la vuelta. 3 pueblos y 3 fiestas de interés que han perdido los actos taurinos, los tradicionales encierros a caballo y a pie que tanto agradan a las gentes de la raya. En Villar de la Yegua se celebra a San Juan Bautista, con concursos, misa, procesión y baile, momentos para degustar un buen plato de cuchara, una buena sopa o un buen cocido, seguido de los suculentos guisos de ternera y cordero de la zona, y sin perder de vista los embutidos de sus matanzas. Nada mejor para acompañarlas que un excelente vino de la zona. Para terminar, cualquiera de los dulces típicos del lugar, como el bollo maimón, las perronillas o las rosquillas de aceite. No solo se comen estos auténticos manjares en Villar de la Yegua, también en Barquilla, los días en que celebran Santa Colomba, patrona del lugar, que es honrada el 17 de septiembre, y en la fiesta de San Blas, patrón de Serranillo, cada 3 de febrero. Hoy día han aparecido nuevas fiestas, para que los hijos del pueblo, obligados a emigrar en busca de un porvenir, puedan también disfrutar con los suyos y en su tierra. En Villar de la Yegua se conocen como las fiestas del emigrante o del verano. Se celebran el penúltimo fin de semana de agosto. En Barquilla las hacen a principios del mismo mes. Fiestas y tradiciones nuevas que suceden a otras perdidas para el agonizante resurgimiento en el recuerdo. Fiestas nuevas que no pierden totalmente los lazos con el pasado, recuperándose concursos de juegos tradicionales como el chingallón y la petanca. Ya no se rondan las mozas, ya no se canta la alborada, ya no se corren los toros ni las vaquillas. Con todo, los potrosos intentan preservar en todo lo posible sus tradiciones, su cultura, su esencia, que no se pierda. 3 pueblos unidos bajo el mismo ayuntamiento, Villar de la Yegua, puerta de las Arribes del Águeda, un paraíso de agua en medio de un remanso de paz.